abro comillas, toma y dame, cierro comillas, forcejeos y tirones, conflictos y violencia. Mira el Congreso cuando abro comillas, discute el presupuesto, cierro comillas. Es una lucha de todos contra todos, a ver quién se lleva la tajada más grande. Lo mismo es con la lucha por toda clase de, abro comillas, obras públicas, cierro comillas, a ver a cuáles empresas se las adjudican, abro comillas, lobistas, cierro comillas, o sea, pasilleros o cabilderos, hacen su agosto, y los, abro comillas, asesores de imagen, cierro comillas, y los, abro comillas, expertos en comunicación, cierro comillas, y toda clase de crápulas. Los empleados del Estado, tanto los contratados para funciones públicas genuinas como los demás, están siempre sujetos a una doble servidumbre. Primero, la despótica burocracia del, abro comillas, ministerio del ramo, cierro comillas. 2. La cúpula mafiosa del gremio o sindicato del ramo. Los conflictos de gremios docentes y médicos son politizados y manipulados por los partidos y las facciones con métodos mafiosos. Estos dos gremios representan solo al, abro comillas, sector público, cierro comillas. Por eso es que cada huelga docente o cada paro médico no afecta a las escuelas privadas ni a las clínicas privadas, a las cuales las cúpulas dirigentes envían a sus propios hijos y acuden a medicarse. Pleitos confusos y muy largos, marchas y protestas, abro comillas, de calle, cierro comillas, por, abro comillas, exigencias y reclamos, cierro comillas, terminan casi siempre a mordiscos, golpes, puños y patadas, gases lacrimógenos y cachiporrazos con la policía o los soldados, y balas, de goma o no de goma, y muertos, mártires entre comillas, que usan como bandera. Sindicatos, gremios y colegios profesionales. ¿Te dijeron que los liberales estamos en contra de los sindicatos, gremios y colegios profesionales? Pues no es así. Igual como en el caso de los gobiernos, solo queremos que regresen a sus funciones originales propias. Los colegios entre comillas o las guildas entre comillas son antiquísimas instituciones que mucho han servido de contrapeso al Estado. Estas organizaciones voluntarias tienen tres funciones legítimas y beneficiosas, todas de servicio. Primero, servir como instrumento de capacitación profesional y técnica a sus afiliados. 2. Como agencias de empleo, colocación y, abro comillas, bolsas de trabajo, cierro comillas. Servir en la intermediación, pero sin violencia, en todos los mercados laborales. Y 3. Para seguridad y previsión, con sus cajas y, abro comillas, montepíos, cierro comillas, para las viudas y huérfanos, los enfermos y desempleados temporales, etc. Por supuesto que no bajo regímenes de monopolios y privilegios exclusivos, sino en libertad, franca y abierta competencia, respectivamente con instituciones educativas, empresas de búsqueda y selección de personal y empresas de seguros. Bajo el estatismo, los gremios ya no son organizaciones voluntarias, sino coactivas, violando el derecho a la libre asociación. La membresía se hace forzosa y las cuotas sindicales. Los descuentos se hacen, abro comillas, por nómina, cierro comillas.
Los gobiernos han secuestrado y anulado a los sindicatos en sus funciones propias. Les han quitado o mermado, primero, sus funciones de capacitación, de las cuales se han apropiado, puesto que, abro comillas, la educación corresponde al Estado, cierro comillas. Análogamente, 2. El Estado sirve como una gran agencia de empleo público, entre comillas, y en los empleos privados, mediante las, abro comillas, leyes laborales, cierro comillas, decreta por la fuerza las condiciones de contratación. 3. El, abro comillas, seguro social, cierro comillas, es del Estado. A cambio, el Estado les concede a los gremios un papel en todas las, abro comillas, negociaciones colectivas, cierro comillas, violando las libertades laborales y de contratar. Las, abro comillas, leyes sindicales, cierro comillas, les permiten el uso de la fuerza, la coacción y la violencia. Y además los politiqueros, ya sean oficialistas u opositores, han descubierto, entre comillas, para ellos una función, entre comillas, crucial. Pueden emplearse a voluntad como instrumentos o herramientas de presión y agitación política. En el poder, el socialismo les concede a los gremios casi todas sus exigencias. ¿Quiénes pagamos? Para responder, aquí hay que distinguir. Primero, en el caso de los empleados públicos, entre comillas, las pagamos los contribuyentes a través de impuestos cada vez más elevados. Segundo, en el caso de los empleados del sector privado, las pagamos los consumidores a través de precios cada vez más elevados. Por dos vías se nos pone cada vez más alto el costo de la vida. Tercero, y en todo caso, parte muy pesada de la carga cae sobre los trabajadores que no consiguen trabajo porque no hay, dado lo costoso que resulta crear empleo que en estas fatales condiciones está. Todo eso también hay que cambiarlo. Colegios profesionales y universidades. Lo dicho sobre sindicatos obreros vale para los colegios profesionales, de médicos, ingenieros, abogados, etc. Y recordar que históricamente tenían una función adicional, servir como garantes en la acreditación de las calidades profesionales de sus miembros, la cual también les ha secuestrado el Estado y otorgado a las universidades, todas del Estado o controladas por el Estado. La incorporación a un colegio profesional hoy día es un mero trámite burocrático. Te gradúas en la universidad y luego vas a tu colegio con tu flamante diploma bajo el brazo. La secretaria te toma los datos, te inscriben en el registro y al cabo de unos días o semanas te dan el carnet, entre comillas, y listo. ¿Te toman examen? No, pero antes sí te tomaban. La universidad certificaba tus estudios y el colegio previo examen acreditaba tu capacidad. No es igual, ¿verdad? No, porque el colegio no solo te estaba evaluando a ti, indirectamente estaba evaluando a tus profesores, a tu universidad y la calidad de los estudios impartidos. Esta amputación sufrida por los colegios profesionales es una de las razones por las que la educación superior sigue en decadencia. Pero entonces, ¿un colegio podría negar acreditaciones a fin de restringir la oferta? ¿Cómo se resolverían antes estos conflictos de intereses entre colegios y universidades en caso de una negativa a la colegiación? Simple. Antes había jueces imparciales y decentes.
estrados de justicia donde había justicia a la cual podías recurrir. ¿Ves cómo los problemas y soluciones se encadenan, entre comillas? ¿Por qué hay impunidad, entre comillas, y no transparencia, entre comillas? Porque la, abro comillas, lucha anticorrupción, cierro comillas, es una farsa, un circo. Hay dos clases de politiqueros corruptos. Primero, unos son hábiles y expertos en el arte de no dejar rastros ni pistas. Son los predadores, entre comillas. Dos, otros son torpes, ineptos e inexpertos en esas mañas. Son las presas, entre comillas. Cuando los más vivos, entre comillas, y mañosos agarran una presa, entre comillas, se lo tiran a la prensa y es despedazada, condenada y linchada por la, abro comillas, opinión pública, cierro comillas. Aunque a veces la prensa se escapa de las garras, picos y dientes de sus predadores, como vemos en La Jungla Salvaje, por el canal Nat Geo, entre comillas. En la politiquería impera la ley de la selva, la del más fuerte. Después de los escándalos de Odebrecht, presumiblemente la mayor parte de todos los contratistas coimeras, pero no la única. No puede negarse que hay corrupción, pero no en tantas magnitudes como para decir que el estatismo no funciona por esa causa. Lo que pasa es que las denuncias, entre comillas, y escándalos de corrupción son uno de los platos más fuertes de la prensa amarillista. Los mitos del, abro comillas, fraude electoral, cierro comillas. La política es como un deporte, comparable a un campeonato, y las elecciones son como los encuentros entre los equipos. Hay ganadores y perdedores, y malos perdedores, que acusan siempre al árbitro y alegan conducta fraudulenta ante sus enfervorizados partidarios. Así no tienen que dar explicaciones incómodas sobre sus propios errores. Pasa sobre todo cuando la derrota es por estrecho margen. En toda elección, en todas partes, casi siempre hay alguna dosis de trampa. Es un hecho de la vida. Somos humanos, pecadores. Pero caben estas dos preguntas. Primero, ¿cuáles pruebas se presentan? 2. Si hubo fraude sistemático, entre comillas, ¿fue en tales dimensiones que explican una derrota? Es igual que pasa con la corrupción, un asunto de magnitudes. Pero el fraude, entre comillas, es otro plato muy sabroso para el amarillismo periodístico. En México, una avalancha de informaciones, entre comillas, y libros presentados con fanfarria se desató tras las elecciones de 2006 sobre un megafraude, entre comillas, a favor de Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, entre comillas, muy destacados y llenados de elogios por la prensa de izquierda. Casi pasó desapercibido otro libro del doctor Fernando Pliego, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de gran rigor académico, abro comillas, El mito del fraude electoral en México, cierro comillas. Uno a uno desmonta los mitos con abundancia de estadísticas. Mitos versus realidades comprobadas. Primero, el programa de resultados electorales preliminares, PREP, uno de los mecanismos acusados, abro comillas, respondió muy bien a lo que podría esperarse, cierro comillas, dice Pliego,
si se considera la gran distancia desde los centros alejados, sobre todo los rurales, hasta los centros distritales. Abro comillas, no hubo fraude cibernético, entre comillas, hubo geografía, cierro comillas. Además, las cifras del PREP no tienen validez legal. De hecho, AMLO primero sostuvo la tesis del, abro comillas, fraude cibernético, cierro comillas, y después él mismo la sustituyó por la del fraude, abro comillas, a la antigüita, cierro comillas. Segundo, el recuento oficial de los votos se realiza en los centros distritales, con presencia de testigos de todos los partidos y candidatos, en base a las actas de las secciones, las que pasaron por muy pocos cuestionamientos de parte de los representantes de AMLO, lo que le llevó a acusar de mal manejo a sus propios personeros. Tercero, hubo, abro comillas, gran cantidad de errores aritméticos en los cómputos y escrutinios, cierro comillas, cometidos por los participantes en las directivas de las mesas, dice pliego. Pero eso no fue, abro comillas, un intento sistemático para favorecer a Calderón, cierro comillas, como dijo AMLO. Muestra que los errores se distribuyeron de igual manera en las casillas de votación ganadas por uno y por otro candidato, lo cual, abro comillas, se explica por la índole aleatoria o involuntaria de los errores, cierro comillas. Cuarto, el recuento, abro comillas, voto por voto y casilla por casilla, cierro comillas, ¿puede demostrar un fraude? Otro mito. Del recuento ordenado por el Tribunal Electoral en el caso de 2006, abro comillas, resultaron cambios insignificantes, cierro comillas, pese a que en su mayoría eran casillas impugnadas por los perdedores. La muestra para el recuento fue de un diseño y tamaño suficiente como para mostrar un cambio de tendencia si realmente hubiera discrepancia sistemática entre boletas y actas revelando algún sesgo. Ventajismo, entre comillas. Visto que no hubo fraude, los malos perdedores denuncian ventajismo, entre comillas. Pliego continúa. Quinto, el gasto público en, abro comillas, planes sociales, cierro comillas, compró votos para el candidato de gobierno. Eso dijo AMLO. Pues no. En los sectores beneficiados, el voto favoreció a AMLO y al priista Madrazo, con Calderón tercero. Y en estas zonas favorecidos, los partidarios de izquierda tuvieron mucho más crecimiento, comparando con elecciones anteriores. Sexto, ¿influyeron las declaraciones del presidente Fox en contra del populismo, entre comillas? Eso dijo la izquierda, pero las encuestas muestran que mientras esta campaña de Fox estuvo en el aire, perdió terreno Calderón, quien también habló mucho contra el populismo, entre comillas, y mucha otra gente, y no solo el presidente Fox. Después empezó a caer López Obrador, pero por sus propios errores. En muchos casos similares hay dogmas inamovibles, y ningún hecho comprobable o argumento racional puede derribarlos. La prensa partidista aprovecha el mito del fraude para victimizarse y hacer propaganda. Y la prensa sensacionalista, sin color partidista o político, lo aprovecha para hacer escándalos, uno tras otro, sin descanso.